Demócrito nació alrededor del año 460 antes de nuestra era, en la ciudad de Abdera, una polis situada en la región de Tracia, al norte del mundo griego. Abdera tenía fama de ser un lugar periférico, algo aislado del centro cultural de Atenas, y con el tiempo incluso fue objeto de burlas por considerarse una ciudad de gente simple. Sin embargo, de este lugar surgirían dos de las mentes más radicales y profundas de la antigüedad, Leucipo y Demócrito. El segundo no solo heredaría una doctrina revolucionaria, sino que la llevaría a un nivel de profundidad que marcaría para siempre la historia de la filosofía y de la ciencia. Demócrito nació en una familia acomodada. Según varias fuentes antiguas, su padre era extremadamente rico, tan rico que pudo hospedar y mantener al ejército del rey persa Jerjes cuando éste atravesó Tracia durante su invasión a Grecia. Este detalle no es menor, porque explica algo fundamental. Demócrito tuvo acceso a una educación excepcional para su tiempo. No fue un pensador formado en la escasez, sino en la abundancia de recursos, libros, maestros y viajes. Cuando su padre murió, Demócrito recibió una herencia considerable. A diferencia de otros herederos que habrían usado esa fortuna para aumentar su poder o su prestigio social, Demócrito tomó una decisión que definió toda su vida. Gastó casi toda su herencia en viajar para aprender. Para él, el conocimiento valía más que la riqueza material, y esta elección temprana ya revela una actitud filosófica clara, el desapego de lo externo y la prioridad absoluta del entendimiento. Demócrito viajó extensamente por el mundo conocido. Se dice que estuvo en Egipto, donde estudió geometría con los sacerdotes, quienes eran considerados los mayores sabios en cuestiones matemáticas y cosmológicas. Viajó a Babilonia, donde aprendió de los caldeos sobre astronomía y observación de los cielos. También se menciona su paso por Persia y posiblemente por la India, aunque este último dato es más discutido. Lo importante no es solo la exactitud geográfica, sino el hecho de que Demócrito absorbió saberes de múltiples culturas, algo poco común en una época donde muchos filósofos permanecían toda su vida en una sola ciudad. Durante estos viajes, Demócrito no buscaba mitos ni revelaciones divinas. Buscaba leyes, estructuras, regularidades. Quería comprender cómo funciona el mundo, no a través de relatos sagrados, sino mediante la razón y la observación. Esta actitud lo separa radicalmente de las explicaciones religiosas dominantes de su tiempo. En su regreso a Abdera, Demócrito se vinculó estrechamente con Leucipo, quien es considerado el verdadero fundador del atomismo. Leucipo planteó una idea revolucionaria para la época, que toda la realidad está compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos, que se mueven en el vacío. Demócrito no solo adoptó esta idea, sino que la desarrolló, la sistematizó y la llevó a un nivel de detalle que eclipsó incluso a su maestro. De hecho, con el paso del tiempo, muchas de las ideas de Leucipo fueron atribuidas directamente a Demócrito. Aquí aparece una de las grandes rupturas filosóficas de Demócrito. En una época donde muchos pensadores negaban la existencia del vacío porque creían que el no ser no podía existir, Demócrito sostuvo que el vacío es tan real como el ser. Sin vacío, decía, no hay movimiento. Sin movimiento no hay cambio. Y sin cambio no hay mundo. Esta afirmación simple, casi obvia para la mente moderna, era profundamente escandalosa en su contexto histórico. Demócrito comenzó a escribir de manera incansable. Se le atribuyen más de 70 obras, aunque ninguna ha llegado completa hasta nosotros. Lo que conocemos de su pensamiento proviene de fragmentos, citas y referencias hechas por autores posteriores como Aristóteles, Diógenes Laercio y Sexto Empírico. Aún así, esos fragmentos son suficientes para mostrar la amplitud de su genio.
Escribió sobre física, ética, matemática, música, lenguaje, percepción, medicina y cosmología. No veía fronteras rígidas entre las disciplinas. Todo formaba parte del intento humano de comprender la realidad. En lo personal, Demócrito llevaba una vida austera y solitaria. Prefería el estudio al reconocimiento público. Hay anécdotas que cuentan que se retiraba a cementerios o lugares apartados para pensar, no por morbosidad, sino porque el silencio le permitía reflexionar mejor sobre la naturaleza de la existencia. Esta conducta provocó que muchos de sus conciudadanos lo consideraran extraño, incluso loco. Una de las anécdotas más famosas cuenta que los habitantes de Abdera, preocupados por su comportamiento, llamaron a Hipócrates, el gran médico, para que lo examinara. Creían que Demócrito reía demasiado y en los momentos más inapropiados. Hipócrates, después de hablar con él, concluyó que Demócrito no estaba loco, sino que era el hombre más cuerdo de todos, y que su risa era el resultado de comprender la absurdidad de las preocupaciones humanas frente a la inmensidad del universo. Esta risa le valió el apodo que lo acompañaría por siglos, el filósofo que ríe. Pero no se trataba de una risa superficial, era una risa filosófica, una risa nacida del entendimiento profundo de la condición humana, de sus miedos infundados, de su apego a lo efímero y de su ignorancia frente a las leyes reales de la naturaleza. En este punto de su vida, Demócrito ya había sentado las bases de su pensamiento, una visión del mundo materialista, racional y profundamente coherente. Todo lo que existe, afirmaba, tiene una causa natural. Nada ocurre por capricho de los dioses. El universo no fue creado para el ser humano ni gira alrededor de él. El ser humano es solo una parte mínima de una realidad infinita. Una vez establecida su formación y su actitud ante el conocimiento, Demócrito se dedicó a construir una explicación completa del universo. Su propuesta no era parcial ni simbólica. Pretendía explicar todo lo que existe, desde el movimiento de las estrellas hasta las emociones humanas, a partir de principios simples, racionales y universales. Esta explicación es conocida como atomismo y constituye uno de los momentos más audaces del pensamiento antiguo. Para Demócrito, la realidad se compone únicamente de dos cosas fundamentales: átomos y vacío. No hay un tercer principio oculto, no hay una voluntad divina que intervenga constantemente. No hay un propósito moral inscrito en la naturaleza. Todo lo que vemos, tocamos, pensamos y sentimos surge de la combinación y el movimiento de estos dos elementos. Los átomos, según Demócrito, son partículas eternas, indivisibles e invisibles. No pueden romperse en partes más pequeñas, no pueden destruirse ni crearse. Siempre han existido y siempre existirán. No poseen cualidades sensibles como color, olor o sabor. Esas cualidades no están en los átomos mismos, sino que aparecen en nuestra percepción cuando los átomos se agrupan de ciertas maneras. Aquí aparece una idea profundamente moderna: la diferencia entre lo que existe realmente y lo que percibimos. Demócrito afirmaba que, en realidad, solo existen átomos y vacío. Lo dulce, lo amargo, lo caliente o lo frío existen solo por convención, es decir, en la experiencia humana. No negaba que sintamos esas cualidades, pero sostenía que no pertenecen a las cosas en sí mismas, sino a la relación entre los átomos y nuestros sentidos. Los átomos no son todos iguales. Se diferencian en forma, tamaño, peso y disposición. Algunos son lisos, otros rugosos, algunos redondos, otros angulosos. Estas diferencias explican por qué las cosas son distintas entre sí.
Por ejemplo, los átomos del agua son suaves y resbaladizos, lo que explica su fluidez, mientras que los átomos del hierro son duros y entrelazados, lo que explica su solidez. No hay magia en esto, solo estructura y movimiento. El vacío es igualmente esencial. Para Demócrito, el vacío no es la nada absoluta, sino el espacio donde los átomos pueden moverse. Sin vacío no habría desplazamiento, y sin desplazamiento no habría cambio. Este punto es clave porque rompe con la idea tradicional de que el no ser no puede existir. Demócrito afirma algo radical: el vacío existe tanto como los átomos. Los átomos se mueven eternamente en el vacío, chocan, se agrupan y se separan. No hay un inicio del movimiento ni un final. El movimiento no necesita una causa externa ni un primer motor. Es una propiedad natural de la realidad. A partir de estos choques surgen los mundos. Y no hay un solo mundo. Demócrito sostenía que existen infinitos mundos, algunos naciendo, otros desarrollándose y otros desapareciendo. Este universo no tiene centro, no tiene arriba ni abajo absolutos. La Tierra no ocupa un lugar privilegiado. Esta idea es devastadora para cualquier visión antropocéntrica. El ser humano no es el centro de la creación, sino un resultado contingente de combinaciones atómicas. Demócrito también explicó el origen del alma desde esta misma perspectiva. El alma no es una sustancia divina separada del cuerpo. Está compuesta de átomos especialmente finos, ligeros y móviles, similares al fuego. Estos átomos del alma se dispersan con la muerte, igual que los del cuerpo. Por tanto, no hay inmortalidad personal, no hay castigos ni recompensas después de la muerte. Esta afirmación era profundamente subversiva en una cultura impregnada de creencias religiosas. Desde esta visión, el miedo a la muerte carece de sentido. Antes de nacer no sentíamos nada, y después de morir tampoco sentiremos nada. El terror humano ante la muerte es, para Demócrito, un producto de la ignorancia. Comprender la naturaleza disuelve el miedo. También desarrolló una teoría de la percepción. Según Demócrito, los objetos emiten constantemente pequeñas imágenes formadas por átomos que viajan por el aire y entran en nuestros sentidos. Al impactar con el ojo, el oído o la piel, producen la experiencia sensorial. Aunque esta explicación no es científica en el sentido moderno, muestra un intento serio de explicar la percepción sin recurrir a lo sobrenatural. Todo ocurre por necesidad, no por azar caprichoso ni por voluntad divina. Cuando algo sucede, sucede porque las condiciones atómicas lo hacen inevitable. Esta necesidad no implica que el mundo sea rígido o estático, sino que está gobernado por relaciones causales. Para Demócrito, comprender estas relaciones es el verdadero camino hacia la sabiduría. Esta concepción del mundo tiene una consecuencia profunda. Si entendemos cómo funciona la naturaleza, dejamos de temerla. El rayo deja de ser la ira de un dios. La enfermedad deja de ser un castigo. La muerte deja de ser una tragedia cósmica. Todo se convierte en un fenómeno natural, comprensible y, en principio, explicable. Aquí se consolida el núcleo del pensamiento de Demócrito, un universo material, infinito, sin finalidad moral, gobernado por leyes necesarias. Una vez que Demócrito explicó de qué está hecho el mundo y cómo funciona, se enfrentó a una pregunta inevitable. Si el universo no tiene propósito moral, si los dioses no gobiernan los acontecimientos y si el ser humano no es el centro de nada, entonces, ¿cómo debe vivir una persona? Lejos de caer en el nihilismo o en la desesperación, Demócrito desarrolló una ética sorprendentemente equilibrada, serena y profundamente humana. Para Demócrito, el bien supremo no es el placer descontrolado ni el poder, ni la riqueza ni la fama.
El bien supremo es la eutimía, un estado del alma que puede traducirse como tranquilidad, buen ánimo o serenidad interior. No se trata de una felicidad eufórica, sino de una estabilidad profunda del espíritu, una paz que no depende de las circunstancias externas. Esta idea es clave. La felicidad no está en lo que sucede afuera, sino en cómo el alma se ordena por dentro. El que depende del dinero será esclavo de la fortuna. El que depende del reconocimiento será esclavo de la opinión ajena. El sabio, en cambio, es aquel que aprende a bastarse a sí mismo porque su alegría nace del entendimiento. Demócrito afirmaba que la mayoría de los sufrimientos humanos no provienen de la realidad, sino de opiniones falsas. El ser humano sufre porque desea demasiado, porque teme lo que no comprende y porque compara constantemente su vida con la de los demás. El conocimiento de la naturaleza y de uno mismo libera de estas cadenas mentales. La moderación ocupa un lugar central en su ética. No condena el placer, pero advierte que el exceso conduce inevitablemente al dolor. Comer, beber, amar y disfrutar son cosas buenas, siempre que estén guiadas por la razón. El placer sin medida destruye la tranquilidad del alma, y la tranquilidad es el verdadero objetivo de la vida. Demócrito fue especialmente crítico con la ambición desmedida. Para él, quien nunca se siente satisfecho jamás será feliz, aunque posea todo. Decía que es mejor tener poco y desear poco, que tener mucho y vivir inquieto. Esta idea no es una glorificación de la pobreza, sino una defensa de la libertad interior. También reflexionó profundamente sobre la justicia. La justicia no depende de castigos divinos ni de leyes impuestas por temor. Surge del entendimiento racional de que vivir en armonía con los demás es más beneficioso que dañarlos. El injusto vive inquieto, temiendo ser descubierto. El justo vive en calma, porque no tiene nada que ocultar. Demócrito sostenía que es preferible sufrir una injusticia que cometerla, no porque exista un castigo después de la muerte, sino porque cometer una injusticia desordena el alma. El daño más grave no se lo hacemos a los otros, sino a nosotros mismos cuando actuamos contra la razón. La educación ocupa un lugar fundamental en esta ética. Demócrito afirmaba que la naturaleza nos da la capacidad, pero es la educación la que forma al ser humano. Un alma ignorante es fácilmente arrastrada por el miedo y el deseo. Un alma educada aprende a gobernarse. Por eso consideraba el aprendizaje continuo como una forma de cuidado del alma. En cuanto a las emociones, no proponía suprimirlas, sino comprenderlas. La ira, el miedo y la envidia nacen de juicios equivocados. Cuando entendemos por qué ocurren las cosas, estas emociones pierden fuerza. La risa de Demócrito no era burla cruel, sino expresión de lucidez frente a la tragedia innecesaria que los humanos crean para sí mismos. Incluso su visión de la muerte se integra en esta ética. Al no existir una vida después de la muerte, la vida presente adquiere mayor valor. Cada momento es único e irrepetible, pero esto no debe generar ansiedad, sino gratitud. El sabio no se angustia por lo que no puede controlar y aprovecha con sobriedad lo que tiene. Demócrito defendía la amistad como uno de los mayores bienes humanos. No la amistad basada en el interés, sino aquella fundada en la afinidad de carácter y en el respeto mutuo. Un solo amigo verdadero, decía, vale más que muchos conocidos superficiales. Así, en un universo regido por átomos y vacío, Demócrito construyó una ética sin amenazas ni promesas sobrenaturales. No necesitó del miedo al castigo ni de la esperanza de recompensa eterna. Le bastó con mostrar que la vida más razonable es también la más serena. Aquí se revela la coherencia total de su pensamiento. Comprender la naturaleza conduce a comprender al ser humano, y comprender al ser humano conduce a una vida mejor.
En la última etapa de su vida, Demócrito permaneció principalmente en Abdera, alejado de los centros de poder político y de la vida pública. No fundó una escuela organizada como lo haría más tarde Platón, ni buscó discípulos en el sentido institucional. Su enseñanza no se transmitía por autoridad ni por rituales, sino por escritos y conversaciones. Para él, el pensamiento debía ser libre, no dependiente de una estructura rígida. Vivió una vida extraordinariamente larga para su época. Las fuentes antiguas coinciden en que alcanzó aproximadamente los 100 años de edad. Esta longevidad reforzó su imagen de sabio sereno, alguien que había aprendido a vivir sin excesos, sin pasiones destructivas y sin temores inútiles. Para muchos, su propia vida era la prueba viviente de su filosofía. Existen varias anécdotas sobre su vejez que reflejan su carácter. Una de las más conocidas relata que, ya muy anciano, su hermana estaba preocupada porque Demócrito parecía estar cerca de morir justo durante una festividad importante, lo que sería considerado de mal augurio. Demócrito, para tranquilizarla, habría pedido que colocaran frente a él recipientes con miel caliente. Según el relato, el aroma lo mantuvo con vida hasta que pasaron las celebraciones, y sólo entonces murió en calma. Más allá de la veracidad literal de la historia, la anécdota transmite una idea clara. Demócrito enfrentaba la muerte sin angustia, con dominio de sí mismo y consideración por los demás. Su muerte no fue acompañada de prodigios ni de relatos sobrenaturales. Murió como había vivido, sin dramatismo, sin miedo, sin esperar nada más allá del final natural del cuerpo. Para Demócrito, morir no era un acontecimiento trágico, sino simplemente la disolución de una combinación de átomos. Después de su muerte, su obra comenzó un destino paradójico. Aunque fue enormemente influyente, gran parte de sus escritos se perdió con el paso del tiempo. Las razones son múltiples. Por un lado, su filosofía materialista resultaba incómoda para corrientes que defendían una visión más espiritual o teleológica del mundo. Por otro, Aristóteles, cuya influencia dominó durante siglos, criticó duramente el atomismo, y aunque reconoció su ingenio, su autoridad contribuyó a que estas ideas quedaran relegadas. Sin embargo, el pensamiento de Demócrito no desapareció. Fue retomado y transformado por Epicuro, quien adoptó el atomismo y lo orientó hacia una ética del placer moderado y la ausencia de miedo. Más tarde, el poeta romano Lucrecio difundió estas ideas en su obra sobre la naturaleza de las cosas, asegurando que el atomismo sobreviviera en el mundo romano. Durante la Edad Media, la obra de Demócrito quedó casi completamente eclipsada por visiones religiosas del universo. Un mundo sin finalidad divina y sin alma inmortal no tenía lugar en el pensamiento dominante. Pero con el Renacimiento y el surgimiento de la ciencia moderna, las ideas atomistas resurgieron con fuerza. Pensadores y científicos comenzaron a recuperar, sin saberlo muchas veces, intuiciones que Demócrito había formulado siglos antes. La idea de que la materia está compuesta por unidades fundamentales, que el universo está gobernado por leyes naturales y que el ser humano no ocupa un lugar central en la creación, son pilares del pensamiento científico moderno. Aunque el átomo de la física actual no es idéntico al átomo de Demócrito, el gesto intelectual es el mismo: explicar la realidad sin recurrir a lo sobrenatural. Pero su legado no es solo científico. Su ética, basada en la serenidad, la moderación y la libertad interior, sigue siendo profundamente actual. En un mundo dominado por la ansiedad, la comparación constante y el miedo al futuro, la propuesta de Demócrito resulta casi terapéutica. Entender la naturaleza, reducir los deseos innecesarios y cultivar la calma del alma.
Demócrito fue ridiculizado por algunos de sus contemporáneos, ignorado por otros y mal interpretado por siglos. Sin embargo, fue uno de los primeros en mirar el universo sin ilusiones reconfortantes y aún así afirmar que la vida puede ser buena, digna y alegre. No necesitó promesas eternas ni amenazas divinas para sostener una moral sólida. Por eso, Demócrito no es solo el filósofo que habló de átomos, es el pensador que enseñó a reír con lucidez, a vivir con sobriedad y a aceptar la realidad tal como es, sin adornos, pero sin desesperación. Así se cierra su historia. Un hombre que, en medio de un cosmos infinito y sin centro, encontró en la razón y en la serenidad una forma profunda de libertad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por la vida y el pensamiento de Demócrito. Si este contenido te ayudó a comprender un poco mejor la filosofía y la naturaleza humana, te invitamos a suscribirte al canal y a explorar los demás videos, donde seguimos analizando a los grandes pensadores de la historia con profundidad y claridad. Tu apoyo permite que este espacio continúe creciendo. Nos vemos en el próximo video.